Gobierno. Según la Real Academia de la Lengua Española, es el órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política, constituido por el presidente y los ministros o consejeros. Además, es el régimen político basado en la soberanía nacional, asentado en una constitución que define y articula los poderes del Estado. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de gobierno, de momento pensamos en el presidente o pensamos en los funcionarios. Esa idea es muy buena porque gobierno hace referencia directamente a la estructura política dentro del sistema, aquellos que llevan las riendas de la nación. Podríamos decir que nosotros también somos parte de ese gobierno, porque dentro de la estructura democrática somos quienes, por medio del sufragio, decidimos quién estará ahí representándonos y administrando los bienes de la nación. Ocurre lo siguiente: el gobierno de una colonia, ¿cuál es? El gobierno de ese país o nación que les coloniza. No tiene un gobierno en sí mismo auténtico, sino que depende directamente de ese país o nación que le ha colonizado. Como decíamos, nosotros en su momento también fuimos una colonia. Es por eso que hay que pensar qué se hacía en ese tiempo cuando éramos colonia y qué pasó que posibilitó que nosotros dejásemos de ser colonia. Incluso aquí se hicieron tratados en ese tiempo que nosotros fuimos colonia. Algunos tratados que en su momento estudiaste en la escuela. Profesor, sobre esto tengo la siguiente información. A ver, ¿cuál sería? Que España y Francia se disputaron el control de la isla, produciéndose varios tratados. Exactamente, pero vamos a ver, esos tratados tienen un nombre. ¿Cuáles son esos nombres? El Tratado de Aranjuez. En este acuerdo se establecieron los límites fronterizos de la colonia francesa y la española, y se delimitó la frontera entre los territorios coloniales oriental y occidental de la isla de Santo Domingo. Este se firmó entre España y Francia el 3 de junio de 1777. El Tratado de Basilea. Este ocurrió el 22 de julio de 1795, mediante el cual España entregó a Francia la colonia de Santo Domingo. Este posicionó a Francia jurídicamente como quien tenía el control y era dueña de toda la isla. ¡Wow! Eso quedó interesante. Unos apuntes magníficos. Fíjate, esa bella porción de tierra, nuestra isla, está dividida en dos. En cada parte, hoy tenemos una nación diversa. ¿Por qué? Porque cada nación, cada porción de tierra, fue conquistada, colonizada por una corona distinta. De nuestro lado, los españoles, y del otro lado, los franceses. ¿Qué ocurre? Que en su momento la división territorial no estaba muy definida. Entonces, es con este tratado de Aranjuez que se dice, fíjese, de aquí para allá será Francia y de aquí para allá será terreno español. Luego con el de Basilea se pasa que todo el territorio será dominado por la parte francesa. Cuestiones de historia y cambiamos. Fíjate que en el año 1821 ya tuvimos un intento de independencia que se llama independencia efímera, porque se logró, pero luego ya fue hasta un punto y volvimos otra vez a ser colonia, a ser dependientes. Pero ya para el 1844 sí obtuvimos la independencia en nuestra nación. Y con esto te hago la salvedad de que estos tratados forman parte del evolucionar de la independencia de nuestra nación dominicana. Y así como nosotros, países en África, en Australia y otros países acá en América tuvieron ese proceso, porque para dejar de ser colonia es necesario, vital, eminente lograr la independencia. Otros, dentro de su proceso de descolonización, tienen lo siguiente: no alcanzan 100% una independencia, pero sí tienen una libre asociación, eso que le llaman mancomunidad. Y en esa libre asociación tienen acuerdos. ¿Entre quién? Entre el país que les colonizó y ellos. Entonces, ambos gobiernos son un tanto independientes, pero solicitan ayudas para diferentes cuestiones.
E incluso otros son estados asociados y se llaman a sí mismos un estado asociado. Tienen cierta autonomía, ciertas deliberaciones políticas y económicas, pero llega hasta un punto porque son un estado asociado. ¿Cuál es la ventaja de ser un estado asociado dentro de este término? Que se adquiere la ciudadanía del país o nación que le ha conquistado, que le ha colonizado. Entonces, este territorio tiene autonomía, determinación, pero la ciudadanía, dígase pasaportes, ID, cédulas, salen con la identidad de aquel país que una vez les colonizó. E incluso su moneda continúa funcionando. Ese país no tendrá una moneda auténtica, sino que continuará utilizando la moneda del país que una vez les colonizó. Se da un paso luego de esto, ya cuando dejan de ser colonizados. ¿Por qué? Porque actualmente ya no se habla sencillamente de colonización, sino que se habla de una neocolonización, o sea, una nueva colonización, un nuevo modo de colonizar territorios. Ya no será por medio de conquistas, por medio de guerras, de opresiones de libertades. Hay un modo diverso. ¿Por dónde entra esto? Por la economía. La economía juega un papel fundamental para la reestructura, incluso de una organización mundial, referente a ¿qué? A la autodeterminación y autodominio de una nación. Y ahí entra la neocolonización, una nueva manera. ¿Y qué se hace? Una presencia dentro de los dictámenes políticos que apunta a la economía, una presencia en la regulación de precios, que tiene que ver específicamente con que con la autodeterminación de lo que dicen esos extranjeros. Y fíjate, hay varios puntos dentro de este tema. 1. Una desigualdad económica. Los países que una vez fueron colonizados son en su mayoría países subdesarrollados. Entonces generan una materia prima, y esa materia prima, ¿qué es? Vendida. ¿Hacia quién? Hacia aquellos que una vez fueron los colonos. Vendida hacia aquellos que hoy son potencias. ¿Y qué ocurre? Que si aquí se produce 100% de un artículo, de momento el 70% de ese artículo es exportado hacia un país desarrollado. Y tú dirás, bueno, ¿por eso genera ingresos? Sí, pero es parte de la neocolonización. ¿De un modo de qué? Que dependemos de otras naciones en cuanto a las compras de esas materias primas. Imperialismo es, según la Real Academia de la Lengua Española, la actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro, u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. Además, se le conoce como un sistema y doctrina de quienes propugnan o practican el régimen imperial en el Estado. Como pudiste darte cuenta, el imperialismo hace referencia a la extensión territorial de una potencia hacia aquello que luego se va a denominar como un país subdesarrollado, o más preciso, como una colonia. Fíjate lo siguiente, cuando vemos en película el Imperio Romano, Imperio Persa, se hace por medio de la fuerza militar. El desplazamiento de militares, de esa fuerza humana militar, en batalla, en combate, conquistan nuevos terrenos. Y ese nuevo terreno que ha sido conquistado por una potencia, entonces forma parte de esta y ya sería una colonia. Por eso que gracias a los recursos que esta tiene y a las intenciones de conquista y de captar más recursos y de extenderse, las potencias, el imperio, recorre de manera física, recorre una distancia para llegar hacia otro punto. Y ese otro punto, que será otro territorio, es conquistado. Resulta que esa colonia que es conquistada tiene la particularidad, en antiguo, que se convertía ¿en qué? En esclavos. Entonces, acá te digo que esa colonia no tenía los derechos de quienes vienen del imperio. Esa colonia no goza con el derecho de aquellos que son ciudadanos de la potencia que les ha conquistado. De ese modo es que en nuestra historia, en gran lapso de esto, incluso en tiempo medieval,
todas esas colonias estaban sometidas bajo la esclavitud. Luego llega un punto de que se llegan a acuerdos y muchas de ellas alcanzan independencia, también por medio de batallas y de guerras, pero otras por medio de acuerdos. Bien, lo esencial es que en su momento el imperio, cuando conquista, tiene la intención de extender su territorio. Dimos un paso y dijimos que se habla de un nuevo imperio, una nueva manera de colonizar otros territorios. Ya no tan solo de manera física, de manera de desplazamiento de una tropa militar, sino que por medio de la influencia económica, política de esos gobiernos. Ahí fue cuando hicimos referencia al neocolonialismo, una nueva manera de llegar y hacer presencia en otra nación, que ya no será directamente con una tropa militar, sino que será directamente con políticas económicas, con políticas de gobierno, con directrices y mandatos a los cuales esos países subdesarrollados responden a las potencias. Es así como cambia el panorama de lo que sería el imperialismo. ¿Qué pasa acá? Que esa colonia tiene un modo de ser, una estructura. Primero, tiene una cantidad de habitantes X, pero esa población aumenta. ¿Cuándo aumenta? Cuando quienes vienen de la potencia se instalan acá. Es lógico, aumenta la población de esa colonia. Luego, ¿qué cambia? La forma, la estructura de esto. El idioma, la economía, la estructura religiosa. Y se convierte como en un hijo de ese imperio, en un hijo de esa potencia. Es así, como te digo, que en ese punto de la historia, esa colonia rinde cuentas al imperio hasta el momento en el que ésta sea independiente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un colonialismo, se refiere al sistema político, social y económico en el que una colonia responde al imperio. Responde en tema de ¿qué? De la dinámica poblacional y de la estructura de gobierno. Es así como la colonia sería igual a una dependencia de la potencia, una dependencia del imperio. En todo momento será de ese modo. En nuestro continente americano, ¿cuándo se da esto? Bueno, pues resulta, como dice el tema de esa asignatura en este momento, en Latinoamérica tenemos un expansionismo y una hegemonía por parte del pueblo estadounidense. Punto 1. Cuando hablamos de Latinoamérica, podemos dividir la palabra en dos: Latino, América. Los latinos son todos aquellos países en los que se habla una lengua, un idioma derivado del latín, ya sea español, en su caso también francés, y el portugués. Y América, pues, porque estamos en el continente americano. Entonces, ese grupo de países de Latinoamérica fácilmente podemos ubicarlo desde el centro de América, luego de Estados Unidos, México, para abajo, porque casi todos hablamos español, en su momento también se habla portugués, y algunos hablan francés. Y también los países que corresponden al Caribe. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que hay una nueva dinámica en ese momento. Resulta lo siguiente: Estados Unidos alcanza su independencia en el año 1776, pero el gran mapa estadounidense que tú ves el día de hoy no era así en un principio. Solamente estaba ocupada la parte este. Luego la parte oeste. Algunos de esos territorios pertenecían a Francia, otros pertenecían a la corona inglesa, quienes llegaron allá a colonizar, y otros incluso pertenecían a la corona española. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Estados Unidos alcanza su independencia, viene una marcha de conquista, viene una intención de ¿qué? De poder desplazarse y conquistar y ganar esos territorios que están en el oeste. Por eso la intención de pasar del Atlántico al Pacífico. Entonces, la primera lucha por parte del pueblo estadounidense, digamos que es interna, porque es ganar territorio para llegar a lo que hoy nosotros podemos visualizar como el mapa completo de Estados Unidos. Entonces, en ese punto, le ganan territorio a Francia, a España y sobre todo a los ingleses. ¿Qué ocurre? Que en ese momento de la historia, todos son potencia, pero Estados Unidos no es una potencia. Entonces la lucha se pone un poco tediosa, un poco difícil, ¿ok?
Por eso te digo que el imperialismo en su momento comienza a crecer, muy diferente al Imperio Romano, que ya tenía una trayectoria. Pero aquí Estados Unidos inicia una trayectoria conquistando estos territorios para alcanzar a lo que hoy. Para continuar profundizando este contenido, porque tienes una tarea pendiente, que es realizar la línea de tiempo, te invito a que visites la página en pantalla, ¿ok? Y me despido ofreciéndote una frase que puede ser que vaya con eso que hemos hablado acá, de nuestro escritor, político y pensador Juan Bosch. Y él decía: si no puedo ver por mí mismo la liberación de este pueblo, la veré a través de mis ideas. Nos vemos hasta la próxima.